Buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a la clase, a la quinta clase, ¿no? Dios les guarde. Vamos a participar, ¿no es cierto? Como siempre, le damos el valor que debemos darle como hijos de Dios, ¿no? Y reiterar nuevamente que nuestro libro de lectura es la Biblia, ¿no es cierto? Como decía nuestro pastor Eber. Claro, nos tomamos ciertos pasajes o lineamientos que tenía, ¿no es cierto?, el libro histórico de nuestro hermano pastor Paul Hoff, pero es recomendable, ¿no es cierto?, la lectura bíblica. Estamos leyendo mi parte, los libros históricos, como decía el otro día, en unas cuantas horas, no pido que lea todos los días, o sea, en un solo día, pero en varios días se puede leer los doce libros, ¿no es cierto?, que no son tantas horas. Y así nacen dudas, pues así nacen dudas, ¿no?, para poder plantearlas acá o por interno para ir aclarando. Pero la clase son minutos acotados, ¿no? Así que vamos a comenzar leyendo algunos versículos en nombre del Señor, el libro de Primera de Crónicas, que es parte de lo que vamos a ver ahora. En el capítulo 17 dice lo siguiente. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: He aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: Ve y di a David, mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día en que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Por donde quiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a algunos de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo, para decirles: ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil detrás de las ovejas para que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Amén. Que el Señor les bendiga, ¿eh? Bueno, parte de la historia que usted ya conoce en el libro de Reyes, pero el libro de Crónicas se complementa. Tiene otra mirada, un poco más sacerdotal, un poco más cruda en algunos aspectos, pero se van complementando una con otra. Y así que de eso vamos a ver hoy día, ¿no es cierto? No olvide por qué Dios se gozaba tanto después cuando decían no, que David era conforme al corazón mío, ¿no es cierto? A pesar de que conocemos parte de su pasado, pero como él se arrepintió y nació en su corazón honrar a Dios con un templo, no cualquiera lo hace, ¿no? Y las condiciones que lo hizo. Así que Dios le bendiga. Vamos a compartir entonces la clase de hoy. Veamos. Me avisan por favor si se ve. Sí, pastor, se ve. Ya. Ya, muchas gracias. Bien, la quinta clase entonces de libros históricos. Esto estaba en la clase anterior, pero es una especie de resumen que dejé para enchufarnos un poquito de donde veníamos, ¿no? Ya de acuerdo al libro de Crónicas, perdón, de Reyes, a finalizar, si usted se fija, capítulo 2, perdón, Segunda de Reyes, capítulo 25, Jerusalén dice es conquistada, ya había caído, ¿no es cierto? Va relatando el libro de Reyes la caída estrepitosa, digamos, eh, largo el asedio, muy tedioso, dañino, ¿no es cierto? Y Jerusalén es conquistada. Eso terminamos la clase pasada. Entonces ahora vamos eh, eh, ¿no es cierto?, la clase de hoy, ya Israel en manos de Babilonia. Eso vamos a ver hoy día. Israel en manos de Babilonia, o parte de la clase. Eh, la Biblia enseña en Segunda Reyes, capítulo 25, ¿no es cierto?, la autoridad de Nabucodonosor sobre Judá. Tomó entonces el capitán de la guardia, el primer sacerdote Seraías, el segundo sacerdote Sofonías, y tres guardas de la vajilla y de la ciudad,
tomó un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra y 5 varones de los consejeros del rey que estaban en la ciudad, el principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país y 60 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad. Estos tomó Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó a Riblá, al rey de Babilonia. El rey de Babilonia los hirió y mató en Riblá, en tierra de Hamat. Bueno, parte del relato habla, ¿no es cierto?, cómo él quiso cortar, ¿no es cierto?, que la gente que tenía más autoridad allí y exponer eh, la dureza de la mano que venía, ¿no es cierto? No lo hizo contra todo el pueblo, pero lo hizo con algunas autoridades que había. No sé si seguramente alguno de los estudiantes que está, ¿no es cierto?, en esta tarde, en esta noche en clases, ha visto la película El Rico y Lázaro, la serie bíblica, les se la sugiero. Es muy buena. Pensé que tenía otra connotación, o sea, que estaba ambientada en otra época, pero me sorprendió. Gratamente se la recomiendo. El Rico y Lázaro. Parte bueno, la figura de la imagen acá es de el rey Nabucodonosor, que, ¿no es cierto?, es una serie brasileña, tiene alrededor de 180 capítulos. Obviamente tiene su historia inventada allí, ¿no es cierto?, pero para eh, alargar o enriquecer, ¿no es cierto?, la serie y dejarnos ahí ¿no es cierto?, con ganas de seguir viendo, ¿no? Eso es indudable. Eh, pero nos abre un poquito el entendimiento. Como le he mencionado días atrás o tiempo atrás, la diferencia de Babilonia a todos los más imperios, los sumerios anteriores, los asirios, ¿no es cierto?, que destruyeron a la parte norte de Israel, después los otros imperios que venían como, ¿no es cierto?, como Medo-Persa, luego el griego, no actuaron igual que Babilonia. Babilonia tenía la particularidad que ellos querían, como dije la otra vez, lo repito, querían aprender de todas las culturas y tomaban a los más sabios de todos los conquistados y los llevaban a su palacio para aprender de ellos su lengua y ellos a su vez aprender de Babilonia y ser un aporte para la nación. Entonces, esa es la diferencia. Y la serie se la recomiendo. Muy, muy buena. Cosas que también uno aprende ahí a veces que no la puede dilucidar la Biblia, pero allí, será así, y podemos buscar el libro de historia y, sí, era así. Entonces vemos que Babilonia fue el medio que Dios usó, ¿cierto?, para castigar a su pueblo. ¿Por qué? Por la desobediencia, otra vez, por la desobediencia. Así fue llevado cautivo Judá sobre su tierra, ¿cierto? Esta era la tierra que Dios les había dado a su pueblo, las tribus de Israel. Ellos habían poseído esta tierra por alrededor de 860 años. A ver, no olvide que eh, por allá por el año 1385, si usted se fija, no olvide que dijimos que lo que debíamos estudiar abarcaba aproximadamente 1000 años. Algunos pusieron 1400 años, porque yo puse aproximadamente 1400 años antes de Cristo, ¿cierto? Pero la duración de los libros históricos que estamos estudiando abarca 1000 años, desde la conquista de Jerusalén de Josué, por allá por el año casi 1400, 1385, hasta el último libro que es de Esther. Entonces, aquí vamos en el año aproximadamente 860 años, después de que se conquistó Jericó, después que se entró a la tierra prometida, ya han pasado 860 años. O sea, dígame si usted no tiene identidad cuando tiene una casa propia y ya vive 20 años allí, 25 años allí. Tiene identidad, ¿cierto? Le cuesta cambiarse incluso de casa, porque ya tuvo una identidad con sus vecinos, con el sector, con la villa, con el templo donde va, etcétera, etcétera. Con los amigos de los hijos, ya genera un vínculo. Con mayor razón, si su papá vivió ahí, su abuelito vivió en esa casa. Imagínese lo que significó para Israel que saber que estaban perdiendo algo que por más de 800 años era de ellos. Entonces, terrible, para comprender la desolación que había en los corazones de ellos. Pero siempre Dios habla a tiempo. Y antes de tiempo lo habló y también después de tiempo. Encontramos a varios profetas que en parte lo vamos a ver hoy día también. Él aún, bueno,
yo creo que nos parecemos mucho nosotros al Señor, siendo muy malos, ¿no? Como dice la Biblia. Si nosotros siendo malos padres damos buenas dádivas a nuestros hijos, prefiriéndose, si un hijo nos pide pan, le daremos, ¿no es cierto?, un escorpión, o una piedra, perdón, ¿no? Y si nos pide un pescado, le daremos un escorpión. Entonces, es lo mismo. Aún estando destruidos, Él no dejó de dar esperanza, ¿cierto? Si usted se fija. El profeta Jeremías profetizó alrededor de 600 años antes de Cristo todo esto, sobre el tiempo del exilio, afirmando que duraría 70 años. Aquí no tiene que olvidarse ahora, y tome su Biblia y si quiere marque la Biblia. En el capítulo, hasta el capítulo 39, si usted se fija, tome su Biblia, capítulo 39, usted se va a fijar en el libro de Jeremías, por ejemplo, porque estamos hablando ¿no es cierto?, de crónicas, pero está, ¿no es cierto?, está eh, eh, ligado, ¿no es cierto?, con Jeremías por los acontecimientos, ¿no? Si usted se fija, en el capítulo 39 de Jeremías cae Jerusalén, pero los anteriores capítulos, desde el 36 hacia atrás, siempre estaba animando Jeremías a que se arrepintieran porque Dios los podía perdonar. Llegó un momento que ya no, dijo ya no, ya no. Al rey le dijo, entréguense a Babilonia, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Márquenlo en su Biblia. Y Ezequiel, en el capítulo, por allá por el capítulo 33, los primeros capítulos del 1 al 32, él ya estaba cautivo en Babilonia, igual mandaba mensaje porque todavía había esperanza, pero no sucedió porque no se arrepintieron los reyes, las autoridades, ¿no? No se olvide que había una pelea, una lucha acá. Por un lado, Jeremías decía que se arrepintieran, que se volvieran a Dios. Los profetas mentirosos decían no, porque Jehová destruirá a Nabucodonosor y se ponían unos cachos de cuernos de vacuno, ¿no es cierto?, de novillo, y así acorneará, decían Jehová al imperio de Nabucodonosor. Mentiras, promesas falsas que le daban al pueblo. Así que para que lo tenga ahí en conocimiento. Si alguna vez lee, por ejemplo, Jeremías 29, como enseña el Señor allí, eh, que los pensamientos de Jehová sobre nosotros son pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que nosotros queremos. Que todavía había esperanza, ¿cierto? Y si lee, ¿no es cierto?, en el, Jeremías 33, ¿no es cierto?, clama a mí y yo te responderé. ¿Se acuerdan que es muy conocido ese texto bíblico? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. También estaba antes todavía de que fuera destruido Israel. Dios también habló por medio de Jeremías que cuando se cumpliese este tiempo, Él visitaría a su pueblo y despertaría sobre ellos su buena palabra para hacerlos volver, ¿no es cierto?, a su tierra. Él lo enseñó, capítulo 29. Daniel también lo enseñó. Zacarías. Bien. Ahora entonces estamos viendo a Judá, toda la tierra, y Jerusalén, su capital, bajo ¿no es cierto?, el imperio babilónico. Pero no todos fueron exiliados, no olvide esto, no todos fueron llevados cautivos. Eh, Quedó un remanente allí, ¿cierto? Y de hecho él puso un gobernador, ¿cierto? Nabucodonosor, puso un gobernador allí al frente. Ocurrió un hecho que no comenté y que es interesante porque habla de la fidelidad de Dios. ¿Alguien de los presentes recuerda qué sucedió con Jeremías al momento de ser conquistada Jerusalén? ¿Alguien recuerda un hecho que habla de la fidelidad A de él Dios? parece que no lo tocaron. No lo llevaron cautivo. Amén. Le, ¿Qué le más? ofrecieron volver, le ofrecieron si quería ir con ellos o volver a Jerusalén y además le dieron cosas. Amén. Él podía elegir dónde quedarse. Esto es maravilloso. Gracias, hermano Luis. Esto es maravilloso, hermano, para que usted nunca desmerezca la fidelidad de Dios. Jeremías, usted bien sabe la historia de él, ¿cierto? Se habla más en los libros proféticos, pero aquí está como está ligada la historia del libro de Reyes.
con Jeremías, ¿no es cierto? Se van topando ahí. eh, Vemos un hecho tan relevante que él siempre fue fiel, ¿no? Ustedes deben recordar que lo tomaron, lo azotaron, lo metieron en una cisterna con el barro hasta la cintura, el pan de aflicción, o sea, no había pan, el agua de aflicción no le daban casi ni agua. Después lo sacaron, otra vez lo pusieron amarrado en la plaza, en un canastillo grande, para que se burlaran de él. ¿Se recuerdan todo esto, cierto? Imagínense la siguiente escena, que llega un ejército tan numeroso, tan armado, tan bien vestido, digamos, con metal, y llegan a Jerusalén y se encuentran con Jeremías. Y estaba él amarrado, encerrado, ¿no es cierto?, allí, la burla del pueblo. Y ocurre un hecho tan importante que Nabuzaradán venía con un encargo ni más ni menos de el mismo emperador, Nabucodonosor, que no tocara a Jeremías, que le diera toda la libertad. Él viene, este general lo saca, lo desata y habla con él. Y le da este recado de parte del rey, de parte del emperador, ¿no es cierto? Que él haga su voluntad. Si quiere irse con ellos a Babilonia, pues bien, te vas con nosotros, pero no como esclavo, no atado, sino libre. Si quieres quedarte aquí, muy bien haces. Si quieres volver si quieres irte a Egipto por seguridad, eres libre de hacerlo. Y delante de todos ellos, delante de los que estaban oprimidos, delante de los profetas mentirosos, delante del ejército que muchos de ellos lo amarraron y lo encerraron, Dios lo honra. Dios lo honra, le hace dar un paso adelante y le entregan estas palabras. Y luego, como bien decía nuestra hermana, le entregan, ¿no es cierto?, víveres, porque estaba desolado, no olvide que estaba pasando hambre, y, Jerusalén, porque estuvo casi 2 años, cuando fue completamente destruida, estuvo sitiada, ¿no? Y le dice que le da víveres y luego le da una dote, un regalo. Mire qué fiel Dios, ¿no es verdad? Vemos que Jeremías en primera instancia se quedó ahí, pero así de fiel es Dios. Y ahí nombran a Gedalías. Y Jeremías también animó a él a ser leal a quien lo nombró, a Nabucodonosor. Pero hubo una insurrección igual después. Bien, al pueblo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en tierra de Judá, puso por gobernador a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Y oyendo todos los príncipes del ejército, ellos y su gente que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías, vinieron a él el mismo. Ismael de Natanías, hijo de Anán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tan Humet, Netofatita, y Jaazanías, hijo de Maacateo. Ellos con los suyos. Entonces Gedalías le hizo juramento a ellos y a los suyos y les dijo: no temáis de ser siervos de los caldeos, habitad la tierra y servid al rey de Babilonia. Y los de otros se opusieron, ¿cierto? Seguimos viendo a Judá y Jerusalén bajo Babilonia. Habiten en la tierra y sirvan al rey de Babilonia, y os irá bien. Parecía poco patriótico, ¿cierto? Estas palabras de Dalías, pero ya Dios le había dicho esto, ya Dios había sido claro con ellos, no había vuelta atrás. Como bien saben ustedes, se llevaron a toda la élite, se llevaron a todos los más poderosos, a los comerciantes también se los llevaron, y en cierta manera tuvieron libertades allá en Babilonia para trabajar ellos, los de oficio también, y se quedaron la gente más pobre, los más desposeídos, y quedó destruido completamente Jerusalén, el templo obviamente, completamente destruido, y los muros también de Jerusalén, completamente destruidos. Así es que no había, imagínense la desolación que había en Jerusalén, lleno de muertos, de hedor, ¿cierto? Hubo que hacer una limpieza, o las enfermedades iba a destruir completamente a la poca gente que quedó allí para habitarla. Así es que era un panorama muy triste. Eso es lo que causa, ¿no es cierto?, la desobediencia, el pecado. Lo mejor que podían hacer en su situación de juicio merecido e inevitable era simplemente aceptarlo de la mano de Dios y hacer lo correcto bajo los babilónicos. El mismo general de Nabucodonosor dice estas palabras: este es un castigo de su Dios para ustedes.
ellos mismos, es cuando es como el diablo vendiendo Biblia, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces amigos de nosotros cuando andamos en el mundo, ¿no es cierto? Anduvimos en el mundo y nos pueden decir, mira, ahora Dios te castigó, ¿cierto? Porque le dimos la espalda al Señor. Usa piedra el Señor a veces para, las piedras hablarán, como dice su palabra, si callamos nosotros. Y es así. El mismo general, ¿no es cierto?, le enrostró esto a ellos. Por su desobediencia, Dios los entregó en nuestra mano. El precio de la desobediencia. Es interesante notar que Dios le hablaba a la nación de Judá por medio de Jeremías. Usted lo vio, lo escuchó, ¿no es cierto? Lo ha leído tal vez, para que se sometiera a Babilonia, conforme al plan que él tenía para ellos. Antes de que sucediera la destrucción, Jeremías les decía lo mismo. Pero el pueblo no lo escuchó, sino que el rey de Joacín quemó el rollo. ¿Se recuerdan que él escribió con su escriba, el Baruch? Baruch era su escriba y, ¿no es cierto?, le dijo esas palabras, que se rindieran, que se entregaran. Baruch llevó, entró Joacim, entró al salón donde estaba Joacim, que era el rey, ¿no es cierto? Y le da lectura a esta carta que escribió Jeremías con Baruch, y había un brasero, tomó y la quemó. Entonces esa fue la respuesta, esa negativa. Entonces Baruch vuelve a Jeremías y le dice, Jeremías, Baruch, toma tu lápiz, no tu pluma, y escribe las mismas palabras que te dije antes, para que quedara reflejado, ¿no es cierto?, que Dios fue fiel y le habló antes de tiempo. No obedeció. Llegó a la destrucción. En Segunda de Reyes estamos viendo ya, capítulo 25, la situación de Joaquín en Babilonia, ¿no es cierto? Mejora de este joven que fue llevado cautivo también. Eh, Era bastante joven porque quedó después un tío de él, ¿no es cierto? Joaquín era descendiente directo del rey. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, 37 años. 37 años estuvo preso, pero tenían ciertas libertades en Babilonia. No estaban así como en rejas todos los 37 años, no. Eran cautivos, pero no presos. Esa es la diferencia. En el mes duodécimo, a los 27 días del mes, dice que Evil Merodach, no Nabucodonosor, el hijo de él, seguramente como eran más o menos a la misma edad, hicieron migas ahí, ¿no?, en el palacio, y él, el primer año de su reinado, dice que libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. No significa que todos tenían trono, sino que le dio una preferencia a él más cercano, digamos, es que los demás. Obviamente, bien deben comprender que en Israel siempre hubo más sabiduría, también por ser hijo de Dios, pero además, no olvide que por ley ellos tenían que saber leer. Todos los varones de Israel sabían leer. No había analfabetos varones. La mujer no tenía derecho a esto, ¿no? Por lo tanto, eran considerados sabios porque sabían leer y sabían escribir. Tenían más conocimiento, por eso eran tomados más en cuenta, ¿no? Le cambió sus vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida, y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. ¿Por qué? Porque él no fue digamos, un rey directo por mucho tiempo, estuvo muy poquito y fue desplazado, ¿no? Así Mi que no, pastor, no. ¿le puedo hacer una consulta? Buenas Hermana noches, Dios Pablo, le bendiga. Es que me amén. acordé de lo que dijo, que las mujeres no tenían posibilidad de ser letrada. Y me Claro, acordé que María de Magdala era de buena situación y ella, no estoy segura, pero ella sí sabía leer y sabía escribir. Entonces, en excepciones de mujeres, ¿era porque tenían buena situación económica y estudiaban escondida claro. o me equivoco? Sí, no era la única, son varias mujeres que sí supieron leer de seguro y que sus padres le enseñaron, de seguro, muchas, pero por ley para el varón era obligación. No significa que todas eran, ¿no es cierto?, eran analfabetas,
pero sí por ley el varón. Pero las mujeres sí, en su mayoría podían, ¿no es cierto? No en su mayoría, perdón, sino que, como dice usted, quienes Escondida. tenían mejores condiciones económicas, claro, en sus hogares, ahí su propio hermano, la familia podía enseñarle a leer, pero Pero no era un delito que ella no era aprendieran no, escondida. no era un delito, no era un delito, pero no estaba para ella ese derecho, digamos. Era un Gracias, derecho, mi pastor. gracias por su pregunta. Era así, eran las familias más pudientes, no olvide que no había libros como en la actualidad, ¿no? Había que ir a las sinagogas en el tiempo de Jesús, había que ir a las sinagogas para poder tomar un libro, para poder leer, ¿no es cierto? No había material como llegar y tomar pergaminos ¿no es cierto? Para escribir, plumas, no tenían esos accesos. Entonces era más difícil para la mujer todavía, como era dejada de lado como siempre. ¿No? Subí nuevamente aquí una cronología del cautiverio judío que es diferente a los anteriores, que está un poquito más claro todavía y que son fechas que debe considerar y aprenderlas de memoria, ¿no? Sobre todo en esta clase, porque le va a ser siempre útil para su desarrollo. Ojalá esto lo imprimiera, lo pusiera en su Biblia, cada vez que tome un libro y sabe, aquí en esta parte estamos. Y está del año 931, el año 931 a la izquierda, no es el año de la caída, es el año de la división del reino, ¿cierto? Eso no se lo olvide. El año 931 es de la división del reino. Por el reino del norte, ¿es verdad? Que partió con Jeroboam del año 931 y finalizó el año 722. Alrededor de 209 años y caída de Israel del norte por los asirios. En la parte sur, ¿no es cierto? Partió Roboam. Y si seguimos la línea de tiempo hasta 586, por ahí un poquito más a la derecha del centro, hasta ahí duró, ¿no es cierto?, ese imperio del sur. Y la capital, Jerusalén. La capital del reino del norte, ¿cómo se llamaba? Samaria. 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 Samaria, la capital del norte, ¿no es cierto?, que se eligió. Y ahí el miedo que tenía Jeroboam es que las tribus, como tenían que ir una vez al año, el día de la expiación, tenían que ir a Jerusalén. El miedo de él es que se fueran a Jerusalén y allá hicieran migas, ¿no? Y, eh, y destruyeran el templo, destruyeran, perdón, el imperio del norte. Por eso él les comenzó a levantar en todas las ciudades altares para adorar supuestamente a Dios, pero luego partieron, ¿no es cierto?, siguieron adorando a dioses extranjeros, como Baal, ¿no es cierto?, Astaret y otros dioses, ¿no es cierto?, Moloch, etcétera, etcétera. Si seguimos la línea, entonces, el 612, los asirios, castigados por Dios, tomó a Babilonia. Babilonia fue el caudillo de los asirios. Dios permitió, mire cómo es esto, Dios permitió que los asirios destruyeran a Israel del norte. Pero como Israel, como los asirios eran tan sanguinarios, ¿no es verdad? Que le he comentado otras veces, ellos ponían las cabezas en estacas, ¿no es cierto?, en cada entrada y hacían montones de cadáveres para que todos los que pasaban por allí dijeran, aquí pasaron los asirios. Entonces se les pasó un poco la mano, digamos, ¿no? Y Dios viene y toma al imperio babilónico y destruye completamente a Siria, que nunca más volvió a existir. Así de duro fue. Pero después vemos que a Siria, como también, perdón, Babilonia, como también, digamos, se le pasó la mano, ¿no? Toma después el imperio medo-persa para destruir a Babilonia. Así. Y como he explicado otras veces, hubieron más deportaciones. No fue que, que Jerusalén digamos, Jerusalén, el imperio del sur, ¿no? Ya, por Judá, por la tribu más grande, Judá, no fue solamente el año 586, sino que hubieron asedios anteriormente, como aquí dice el año 605 y el año 597, otra deportación. La primera deportación, como está la parte superior ahí, 605, fueron llevadas casi 2.000 personas, básicamente los príncipes, ¿no es cierto?, gente más acomodada, digamos. Y la segunda deportación fueron de 10.000 personas, por ahí por el año 597, llevado cautivo, ¿no es cierto?, a Babilonia. Ahí iban los que tenían oficio, todos
los que tenían oficios, digamos, de alfareros, los que trabajaban la piedra, los que trabajaban los metales, etcétera, etcétera. Y después vemos del 586 al 539 cuando comienza, ¿no es cierto?, a volver, eh, comienzan a volver la Israel de la cautividad. Bien, así que le dejo ese cuadro ahí, ¿verdad? Son muy prácticos. Bien, el exilio causó un efecto en la cultura de los judíos. Eso fue muy notorio. Eh, Fíjese que el cautiverio de Judá tuvo dos resultados importantes. Dice acá. El monoteísmo se hizo tan evidente. El monoteísmo significa que Dios es el centro, ¿cierto? El politeísmo cuando son varios dioses. Que por historia después no se vuelve a ver que Israel levante dioses paganos. Incluso si ustedes recuerdan, en el tiempo de Jesús, lo vemos en las películas, lo vemos en las series, lo leemos en la Biblia, nunca más aparece imágenes, ¿cierto? Ni los saduceos, ni los, que era que la élite, digamos, ni los herodianos, que eran el abeceduro, digamos, de los saduceos, ni los fariseos, que eran más, cierto conocedor, nadie no se ve imágenes, nunca más. Marcó tanto el corazón de los israelitas el cautiverio y la destrucción del norte y después del sur, que no vuelven a caer en, ¿no es cierto?, en la idolatría. Hay otras cosas, ¿no es cierto?, que luego se pueden ver, que lo ve Nehemías. Desobedecieron en otras áreas, ¿no? Y después lo vamos a ver en Nehemías, ¿no? Pero nunca más volvieron a ser idólatras. ¿Cierto? Qué fuerte, ¿eh? Así que aprendieron la lección, ¿no? Fue abrazado el monoteísmo de manera total. El exilio resultó en la extinción de la idolatría, como que quemaron todo, ¿no? Reconocieron claramente su pecado y castigo y la verdadera naturaleza del Señor. En Babilonia vieron la peor idolatría, ¿cierto? Ya lleno de idolatría. No un dios, sino 1000 dioses, ¿no? Aunque algunos abandonaron su fe y fueron tras los dioses de Babilonia, el remanente puso atención en la advertencia de los profetas de Dios, reconociendo que el exilio era el castigo de Dios por la idolatría. Cuando el pueblo regresó del cautiverio, era un pueblo ya transformado, ¿cierto? Y lo dijo en la clase pasada, ya no estaba el anhelo de regresar. Muchos se habían acomodado en Babilonia, muchos habían negociado con otras naciones. Por lo demás, el imperio medo-persa no destruye completamente Babilonia, sino que lo conquista y se asenta allí. Entonces, y ahí comienza a dar la autorización, ¿no es cierto?, el rey, de que empiecen a retornar a los que quisieran, ¿no? Así que no fue todo así, somos libres, no, porque ya no estaban llenos de grilletes, ¿cierto? Ya había ciertas libertades, tanto que los marcó que incluso comienzan a hablar ellos arameo y se transforma su lengua hebrea en aramea. No, no todos. Bien, ese es el primer punto, que el monoteísmo quedó asentado en Israel, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy. El segundo se logró una dispersión del pueblo de Dios, como que fue parte del cumplimiento de una de las promesas de Dios sobre Abraham, ¿cierto? En ti serán benditas todas las naciones, donde vayan, ¿cierto? Los que conocemos parte de la historia de Chile, uno de los magnates, ¿no es cierto?, digamos, en nuestro país, la mayoría son de ascendencia judía. Una de las razones por qué el perverso y hijo de la gran ramera de Babilonia, como fue Hitler, uno del odio más grande que tenía hacia los judíos es que ellos tenían las riquezas. Y ellos, para él, ellos gobernaban de esa forma. Por eso también parte del odio que tenía era por eso también, entre otras cosas, ¿no? Pero era por eso, porque ellos han tenido siempre una bendición en el área material. Se destacan. Aquí en Argentina, muy numerosa la comunidad judía, y en muchos países, en Estados Unidos, ni hablar, ¿no? En Europa en esos tiempos, Polonia, estaba lleno de judíos, ¿cierto?
en Francia, en toda Europa, estaba plagado de judíos. La historia dice que Hitler mató a más de 6,5 millones. Imagínense cuántos estaban esparcidos. Entonces, pero en ese cautiverio, tanto el primero, el 722 a.C., como el 586, se cumplió parte también de la promesa de Dios, que en ti será bendita toda la nación. En la descendencia que primero para nosotros que es Cristo Jesús, ¿no? Pero para también la descendencia sanguínea de Abraham. Donde ellos van, ahí llevan bendición. Seguimos. El libro de Miqueas dice algo muy clarito. Capítulo 5, versículo 7. Se aprende esto. El pueblo judío que se encontraba en Babilonia aprendió a mantener la adoración a Dios, aún sin tener templo, como era en Jerusalén, ¿no? Ni tampoco de hacer sacrificios, no se les permitía. Durante este tiempo surgió las sinagogas, como el lugar de reunión de los judíos en las comunidades locales, en todos los lados. Las sinagogas eran similares a nuestros templos. La diferencia es que se leía y no se exhortaban los mensajes, se leía la Torá o la Tanakh, dependiendo de la Torá de los 5 primeros libros, la Tanakh del Antiguo Testamento, ¿no? De entre el pueblo de la dispersión de Judá saldrían los pueblos que regresarían para volver a construir Jerusalén. Entonces, no de la primera cautividad, que fueron la mayoría dispersos por muchas naciones, sino que de los de Judá. Algunos de los profetas que profetizaron el exilio, ya vimos uno ya, como era Jeremías, ¿cierto? Su ministerio antes del exilio continuó sirviendo a Dios en Judá. Después de la destrucción de Jerusalén también siguió, ¿no? El libro de las Lamentaciones, los 5 capítulos, escrito por Jeremías, expresa la angustia de los judíos por las ruinas de la ciudad, su templo y su pueblo. Jeremías no es que fuera llorón. Muchos le dicen, profeta llorón, así como casi como con despectivo. Pero Jeremías era un pentecostal que amaba a su nación, amaba a su congregación, amaba a su tierra. Y al ver, ¿no es cierto?, el liderazgo, al ver el pastor de esa iglesia, de esa congregación que era el rey, digamos, en su frialdad, en su displicencia, en su arrogancia, surgía ese llanto en él, surgía esa rabia, ese enojo, esa pena, y lo expresaba, ¿no es cierto?, con llanto, ¿no? Y quiso expresarlo por las calles de Jerusalén, ¿no es cierto?, colocándose un yugo en el cuello, diciéndole así, nos llevarán cautivos si no se arrepienten nuestras autoridades, nuestro rey, el pastor de la iglesia, nuestros líderes, si no se vuelven a Dios y no le buscan en espíritu en verdad, ¿cierto? Entonces era un pentecostal que amaba la obra y al ver esto causaba dolor en su corazón. Daniel reclamó esta promesa unos 50 años después de la destrucción de Jerusalén. Daniel debe haber sido un personaje que vivió más de 100 años, así tipo Juan, ¿no es cierto?, el apóstol. Dios cumplió su promesa y a los judíos se les permitió regresar después del cumplimiento de 70 años. Esta historia se halla registrada también en los libros de Esdras y Nehemías. Tanto Daniel como Ezequiel fueron escritos durante el exilio. Daniel, siendo joven, fue tomado en la primera deportación, en el año 605 aproximadamente, donde fue entrenado para el servicio en el palacio del rey. Y siguió reinando después, y siguió reinando después por 4 emperadores. Allí estaba Daniel. Viejito el último seguramente, el último reinado, pero allí estaba. ¿Qué habla eso? ¿No es cierto? Como Dios pudo bendecir tanto a un hombre siendo tan fiel a Dios, ¿cierto? Que nos dijo, yo no me contamino con la comida del rey, ni con la comida del rey me contamino. Y eso causó algo en el corazón de Dios, ¿no es cierto? Y premió su fidelidad. Bien, vamos a pasar ahora al libro de Crónicas. Crónicas, el autor no se menciona de manera clara, ¿no es cierto?, explícita, según el Talmud judío, historia, digamos, paralela a la Biblia,
Esdras escribió estos libros de crónicas. No todas, puede haber sido algún anexo que alguien más lo agregó, pero según la tradición. Crónicas tiene una frescura y un valor propio. El título hebreo significa los acontecimientos de los días como un diario. Esto lo relata como un diario. Estos dos libros cubren el mismo periodo de la historia hebrea, como se describe en Segunda de Samuel, Primera y Segunda Reyes y Reyes, pero desde una perspectiva más sacerdotal, una mirada más sacerdotal, no tan, digamos, histórica, ¿no? El tema se centra en la adoración del Señor en el templo de Jerusalén. Primera y Segunda de Crónicas eran originalmente una obra sencilla, como explicamos la otra vez. Primera de Samuel y Segunda de Samuel, para no hacer un rollo tan grande, se divide en dos. Primera de Reyes y Segunda, lo mismo. Y en este caso Crónica, lo mismo. A diferencia, como expliqué también de Isaías, como era tan valorado por, ¿no es cierto?, por los judíos, por eso decidieron que quedara gordito el rollo, no iban a separarlo. 66 capítulos no iban a ser primera de Isaías, segunda de Isaías. No, sería raro, ¿cierto? No hubiésemos acostumbrado nosotros, pero fue por eso, porque era demasiado importante para ellos su voz, su palabra profética, ¿no? Bien, primera y segunda crónica eran originalmente una obra sencilla, hebrea, continua, que se dividió como una cuestión de conveniencia por parte del traductor griego del Antiguo Testamento de la Septuaginta. Septuaginta, no olvide que eh, partió, ¿no es cierto?, duró casi 10 años, 12 años, traducciones de los cinco primeros libros por 72 eruditos del hebreo al griego. El autor es llamado el cronista, sugiriendo que era un historiador y posiblemente un escribano, sacerdote o levita. Lo más probable que así era. Tenía acceso a los archivos del templo y los registros del gobierno. Si ustedes recuerdan, cuando dicen y murió un rey X, ¿no es cierto? Qué sé yo, Usías. Dice, ¿acaso no están escritos esto en la historia, en los libros de crónicas de los reyes de Israel? Entonces, indica que llevaba una cronología ordenada. Varios imperios eran así en todo caso. Si uno revisa el libro de Esther, recuerdo cuando no podía dormir el rey, y dice, tráigame las crónicas, no sé, se me fue el sueño, ¿te recuerdas? Y empezó alguien a leer las crónicas, mira, aquí justo leyó, justo, una casualidad, ¿no? Justo leyó cuando habían dos personajes que estaban haciendo un complot para matar al rey, ¿se acuerdan? Y entonces había crónica. Ellos también, las otras naciones también tenían un registro. Vemos los emperadores de Egipto también, en el tiempo de Moisés, también ellos llevaban sus crónicas, bueno, lo llevaban en los muros, a diferencia, algunos lo llevarían en papiro, pero la mayoría llevaban los muros, la historia de cada emperador. Siempre iban dejando como registro. Obviamente Israel con mayor razón, siendo ellos tan ordenados como era. La evidencia interna sugiere el autor puede haber escrito también los libros de Esdras y Nehemías. Por el tipo de lenguaje, el estilo literario, la pluma, como se dice, las tres obras son bastante similares. Los tres primeros versículos también son casi los mismos, se pueden leerlos, ¿no? En la Biblia hebrea, Esdras, Nehemías es considerado un solo libro. Seguimos analizando el libro de Crónicas. Se ve en la historia judía desde la perspectiva de los exiliados de Babilonia. De allá se ve. Después de que han regresado a Jerusalén, la siguiente generación, Zorobabel, sexto, se enumera, ¿no es cierto?, en Primera de Crónicas 3:17, que sería alrededor de 400 años, así como la moneda persa, dracma, ¿no? Zorobabel, él también es antecesor de Cristo Jesús. Zorobabel fue el líder que, ¿no es cierto?, trajo a los exiliados de Babilonia a la tierra prometida, como caudillo, como capitán, ¿no? Josué como sacerdote, o sumo sacerdote, que también venía de la descendencia de Aarón. Zorobabel era de Judá. Y Edras como escriba, ¿no?
el tiempo abarcado es desde Adán hasta el final del exilio de Babilonia, ¿no es cierto? El que está escrito en el libro de Crónicas. Se toma Crónicas, los primeros capítulos, usted se va a dar cuenta que comienza a contar la genealogía de muchas... deme un segundo. Cuenta la genealogía, capítulo 1, por ejemplo, descendiente de los hijos de Noé, descendiente de Saúl, descendiente de Sem, descendiente de Setura. ¿Y qué vamos a encontrar? Cuando dice, pues, ¿cómo Moisés, o sea, Abraham tuvo otra esposa? Sí, aquí habla en el versículo 25 de Crónicas, habla de los hijos de Sem, y el 28 habla de los descendientes de Ismael y de Setura, por intermedio de, o sea, la segunda esposa de Abraham. Ahí vienen como hablamos el otro día, los madianitas. El modo que tiene es literario, ¿cierto? No es poético, ¿no es cierto? Es narrativo, escribe, va narrando historia. Cuenta un panorama. ¿Cuál es la idea principal del libro? El reafirmar la línea davídica del Mesías, el llamado a la relación con Dios y la adoración por medio del templo como medio. También ahí, porque como tiene una mirada más sacerdotal, se encarga de estos puntos. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribe este libro? Judá volvió del cautiverio después de 70 años. Necesitaba un recuerdo de su historia para conocer su propia realidad. No olvide que el que no tiene historia vuelve a cometer los mismos errores que se cometieron antes. Como Israel tuvo historia, no volvió a caer en la idolatría. Palabras clave, de acuerdo a la que mayormente usamos en nuestra congregación, la Reina Valera 1960. ¿No es cierto? Está Adán, encontramos a Noé, a Sem, Cam, Jafet, hijos de Israel, hijos de Judá, ¿no es cierto? La descendencia de David, etcétera, etcétera. Cobertura histórica. Una genealogía de apertura que retrocede hasta Adán. Es muy similar a Lucas, ¿no? Lucas también retrocede hasta Adán. Eh, la narración misma cubre el reino de Judá desde David, ¿no es cierto?, hasta el decreto de Ciro. El énfasis, la continuidad del pueblo de Judá y de otros en el exilio y después la lealtad al pacto de David y de Salomón como modelo para el tiempo de la restauración. El papel central del templo y la adoración para la restauración. La verdadera adoración como un asunto del corazón, lleno de gozo y canto. Que así sea, ¿no? Que entremos, que ellos, bueno, gracias al Señor no hemos sido cautivos, pero a veces nos agarra el pecado y es peor que estar con grilletes, ¿no? Pero cuando tenemos la libertad, podemos hacerlo como acá lo menciona. Cuando vayamos los días domingos o los días de semana a adorar a Dios, sea una verdadera adoración, con gozo, ¿no es cierto? Con canto, con gratitud, porque Dios ha sido bueno, ¿no? Aquí hay una sugerencia como leer Crónica, pero no solamente fíjese que en Crónica, me pareció, yo se lo sugiero. Y la mayoría de las veces que usted lea los libros de la Biblia también, que usted se ha puesto usted a pensar cómo habría, conociéndose usted cómo es. No sé cuántos años usted vivirá con usted mismo, ¿no? El que tiene 30, o sea, ya 30 años viviendo consigo mismo. El que tiene 50, obviamente. Me refiero, conociéndose usted, ¿cómo usted habría actuado en la época de Jesús? ¿Sería seguidor de él? ¿O sería llevado conociéndose usted como a lo mejor las personas que son más estructuradas? No, no, yo sigo a los fariseos, ¿no es cierto? Porque son más ordenados, son estructurados, no creo en cualquier cosita que se levante por ahí. ¿Cómo sería usted? ¿Apasionado tal vez de seguir a Jesús? Entonces, cuando usted se imaginaba usted como testigo cuando crucificaban a Jesús, ¿cómo usted reaccionaría? Esto, mis hermanos en general, pastores, es muy recomendable que usted se vea cuando lea un libro. ¿Qué haría yo aquí? Si yo fuera de la época, ¿no es cierto?, del rey David, ¿no es cierto?, un plebeyo o un descendiente de él directo, ¿cómo actuaría yo en estos casos? Conociéndolo.
Entonces se mira una fotografía de la graduación de su escuela, y nosotros siempre buscamos, ¿dónde estoy yo aquí? ¿Dónde está mi amigo, el Lucho? Eh, ¿Cierto? Lo más probable es que sea, ¿no es cierto?, aparezcamos nosotros y buscar nuestros amigos, porque hay una necesidad humana de pertenecer a algo. Los israelitas sí son. Por eso escriben crónicas y le dan tanto valor a estos libros a ellos, porque lo hace tener una pertenencia, un sentido de pertenencia a ellos. Por eso hasta el día de hoy reclaman las tierras y pelean, ¿no es cierto?, con los palestinos, porque no, si esto lo entregó Abraham, ¿no es cierto? Y pelean, ¿no es cierto?, si tienen que tomar a la fuerza, los toman. Hay historias muy crueles del regreso del año 1948, cuando ellos fueron declarados como nación. Hay historias muy crueles de cómo el ejército israelí hizo desocupar, ¿no es cierto?, muchas áreas donde estaban pobladas, llegaron y tomaron y a las familias enteras fuera, con niños, con abuelitos, fuera, fuera, y se apropiaron de las casas en poblaciones enteras, ciudades enteras, porque para ellos era esto, tenían un sentido de pertenencia a Israel. La primera parte de Crónicas se asemeja a un árbol genealógico, ¿cierto? Ya lo vimos. Comienza con Adán e incluye una lista de todos los que fueron eslabones en la cadena de la familia escogida por Dios. Después una breve mención sobre el reinado de Saúl, capítulo 10. El resto del libro es una crónica de los sellos de David, es muy extenso, para concluir con una reseña de su muerte. Mientras que los relatos paralelos de Samuel y Reyes resaltan la interacción entre reyes y profetas, los libros de crónicas destacan las funciones de los sacerdotes y el lugar del templo. Hay una diferencia sustancial, ¿no? Cuando usted le corresponde predicar o está estudiando la vida de alguien, esto va a ser teología. Y si voy a estudiar la vida de David, entonces comienza tomando el libro de Reyes, aquí lo encuentro en Crónicas, toma las porciones bíblicas de Crónicas, toma, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento, cuando Dios habla de David, y eso se llama hacer teología, ¿cierto? Estudiar, ¿no es cierto?, con todas las porciones bíblicas de un personaje. Un simple ejemplo nada más. Entonces, cuando usted predica, también debe hacer lo mismo. Si le correspondió predicar del rey David o del rey Salomón, tiene que buscar en todas las citas bíblicas para tener un concepto muy claro y entender muy bien la materia de la cual usted va a exponer en la predicación, que tiene media hora, 30 minutos, 40 minutos. Tiene que estudiar así de distintos temas. Si habla de la fe, buscar del Antiguo Testamento, no, que no sale la palabra fe, sí, pero el padre de la fe era Abraham, ¿cierto? Y pasa por la historia hasta llegar al Nuevo Testamento. Eso lo van a enseñar luego ya en homilética. Como cada libro, ya lo dijimos, tiene un contenido, un propósito. El propósito que él consideraba, el cronista, era animar a los trabajadores desanimados y desalentados que habían regresado a Jerusalén después del exilio, ¿no es cierto?, con Zorobabel, para reparar el muro de Jerusalén y comenzar a trabajar en la reconstrucción del templo. David es el personaje central, la causa de la alianza. Está clarito ahí en el libro de Crónicas también, así como lo estuvo en el libro de Reyes. El templo y el gran templo que viene en el futuro. El propósito de Crónicas fue la construcción y reconstrucción del templo de Jehová. Dios está tratando con Israel, ¿no es cierto? Lo estás bajándole el moño, porque ya no tenía la opulencia el templo como lo tenía antes. Judá y David se refieren a ese propósito central. La pasión dominante de David fue la de construir un templo, pero Dios le había negado ese privilegio porque era un hombre de guerra, ¿cierto? Había matado mucha gente en todas sus conquistas, en todas sus labores que Jehová le había encomendado también, ¿no? Y le deja este trabajo a su hijo, le deja los recursos, le entrega clarito los planos. Bien, seguimos. El contexto de histórico inmediato incluye el regreso de los judíos, ¿no es cierto?, que entran en 3 fases a Babilonia. Vamos a ir más rapidito porque el tiempo pasa volando. Los judíos habían regresado de sus 70 años de cautiverio, allá aproximadamente el año 537, 538, a una tierra que era marcadamente diferente de la que una vez gobernó David, con opulencia, con riqueza, Salomón en este caso. Ahora no.
ahora había hebreos, sino más bien no había un rey, perdón, había un gobernador, punto uno. El dos, no había seguridad para Jerusalén, estaban los muros, ¿cierto? Caídos, destruidos, quemados, las puertas, por eso después Nehemías tuvo que reedificar los muros. No había templo, Zorobabel comenzó a reconstruir, que era más pobre el templo, ¿cierto? Los viejitos que se acordaban y que volvieron, lloraban cuando vieron las bases que eran como ordinarias al lado de lo que ellos habían visto con tanta opulencia antes. Punto cuatro, los judíos ya no dominaban la región, sino que más bien estaban a la defensiva. Cinco, disfrutaban pocas bendiciones divinas, que iban más allá del hecho de que regresaron. Seis, poseyeron poco de la riqueza anterior del reino, o nada. Siete, la presencia divina de Dios ya no residía en Jerusalén, habiendo partido alrededor del año 597-591. No olvide que el Señor dijo que ya en esa época no habitaría más en templo hecho a mano de hombre. Cuando Él determina que los muros de Jerusalén caigan, cuando Él autoriza, permite esto por la desobediencia de su pueblo, Él saca la gloria del templo y ahí viene esa declaración de parte de Dios, que no va a habitar nunca más en lo que el hombre puede hacer, ¿cierto? Y ahora es el corazón del hombre. De esa época. Dicho de una manera suave, su futuro se veía oscuro comparado con su pasado majestuoso, ¿cierto? Triste para ellos. El regreso podría ser mejor descrito como amargo y no dulce. Y esto es amargo debido a que su pobreza actual trajo memorias dolorosas acerca de lo que había sido, de lo que se había perdido por el juicio de Dios, por sus pecados, ¿no es cierto?, de los antecesores. La generación selectiva del cronista y la historia de Israel, comenzando desde Adán, como ya mencionamos delante. Habla de la tierra, de la nación, del rey davídico, los sacerdotes levitas, habla del templo, de la verdadera adoración. Y terminamos. Estamos en la hora. Si hay alguna consulta. Sí, mi pastor, ¿en qué año fue que dijo de que ya no habitaría más en casa hecha por el hombre, sino en el Allá corazón? por el año 597, 596. Es pregunta de prueba, ¿no? Claro, va a salir lo recoge, Gracias. lo recoge Ezequiel, recoge. Eh, Amén, pastor, gracias. no olviden que fue tan triste esto que Ezequiel fue llevado en el espíritu por Dios en el capítulo 8, y lo llevó a Jerusalén y le dijo, por esto yo voy a destruir, porque Ezequiel no estaba muy convencido todavía de la destrucción, porque conociendo cómo es Dios, ¿cierto? Es como nosotros. Sabemos que Dios no es tan malo Dios conmigo, yo me he equivocado, he pecado, pero no sé, no espero que... tenía esa percepción, ¿no es cierto? Todo. Pero viene Dios y toma a Ezequiel de Babilonia y lo lleva en el espíritu a Jerusalén. Y lo hace, hijo de hombre, cada un hoyo en la pared, ¿se acuerda? Cada un hoyo, en el capítulo 8. Y encuentra una puerta, entra y encuentra la asquerosidad más grande. Los sacerdotes adorando adentro, ¿no es cierto?, de los muros allí, adorando a otros dioses. Dígame que eso no, ¿cómo estaba el corazón de Dios? Terrible, ¿no es cierto? Acumulando dioses allí, adorándole. No simplemente los tenían ahí. O sea, terrible. Por eso Ezequiel después toma otra mirada. Desde ese capítulo 8, si ustedes se fijan, ya no habla tanto del amor a Jerusalén, que el perdón, que el cuidado, que el regreso. No, después tiene otra mirada así como que arrepiéntanse nomás porque no va a haber vuelta atrás. ¿Alguien tiene alguna consulta? Pastor, sí, y transcurrió como una buena cantidad de años, si no me equivoco, ya que entre ese proceso desde que ellos regresan del exilio hasta Claro. que Dios les dice que ya no habitaría más en templo hecho por manos de hombre. No, cuando él menciona esto es antes de ser completamente destruido Israel. Antes de ser por ahí por el año 596, 597, por ahí aproximadamente. Entonces, después pasaron 10 años más y es completamente destruido Israel, 586. Y hasta el día de hoy.
hasta el día de hoy, él decidió, no, esto ya... Antes era maravilloso, incluso él permite, si uno medita y dice, pero ¿y por qué Dios, cuando retornan, ¿no es cierto?, Zorobabel, con Josué, con Esdras, ¿por qué él permite que se levante el templo si ya no iba a hacer lo mismo? Es una decisión muy propia de Dios, ¿no? Primero por darle una seguridad a Israel, que él iba a estar en medio de ellos, ¿no es cierto? Y su referente era el templo, hasta cuando Jesús vino. ¿Usted cree que estaba Dios en el templo cuando Jesús vino? O sea, no. Si hacían rituales, no tenían la misma significancia hasta antes de que fuera destruido Jerusalén. Ya no estaba esa gloria allí. Por eso estaban los cambistas, ¿no es cierto? Eran tan farsantes los cambistas que se llenaban alrededor de la casa. Los propios sacerdotes criaban corderos y le vendían a los oferentes que venían de todos lados. Por eso habían cambistas allí, y eran ellos mismos como sacerdotes. Era un negocio muy burdo, ¿no? Por eso cuando Jesús entra con una rabia, ¿no? Una ira santa, porque sabía que había tanta corrupción de los levitas y sacerdotes, ¿no es cierto? Que él se enoja con ellos, airado, y los destruye, les da vuelta a las mesas, porque se había transformado en un verdadero negocio. Entonces, el que venía de Roma, que viajaba casi 40 días para llegar a adorar ahí, ¿no es cierto? Una vez al año era obligación. No traía un cordero de allá, traía dinero. ¿Y quién estaba ofreciéndose para venderle? Era el sacerdote. Y nosotros le ofrecemos acá majato lindo, le cambiamos el dinero, le vendemos el ovejito, así, ¿no? Entonces, por eso había tanta enojo en Dios en ese tiempo. Pastor, sumado a eso, en el tiempo de Jesús, por eso tuvo que poner un límite Jesús por el tema de los divorcios. Por lo mismo, Ah, los sacerdotes, todos los escribas, fariseos, la repudiaban por cualquier cosa. Jesús le ¿por qué? dijo, le dijo, no importa que esté más gordita, pero si no cometió adulterio, no hay carta de divorcio. Claro, claro. Ellos buscaban el acomodo, siempre eran muy legalistas. Y si usted se fija, En la maldad y la corrupción que había tal es, como sumado a lo de los sacrificios. amén. Esta clase parece que nos pusimos de acuerdo en el Señor, porque yo hablé mucho de eso. Sí, parte del mal escucha. Pero me recuerda, el pastor Eber me recuerda, cuando trajeron la mujer que fue encontrada en pleno acto. ¿Y por qué no trajeron al hombre? Si era para los dos igual. La ley establecida, ¿no es cierto?, establecida, dada por Dios a Moisés, que ambos debían ser apedreados y morir. ¿Y por qué trajeron solamente a la mujer? Y el hombre siempre se cuidó la espalda. Así era, ¿no? Siempre se cuidó la espalda. ¿Por qué no fue castigado, no es cierto, Judá cuando se acercó a su nuera, que no sabía que era, pensaba que era una ramera y era su nuera? ¿Quién no tuvo el castigo que él debería haber tenido? Como que se protegían ahí entre ellos. Entonces eso nunca le agradó a Dios. A ver, si hay alguna otra consulta respecto a lo que estamos realizando. Yo siempre A he ver, tenido una duda. muy bajito se escucha, hermana Janet. ¿Se escucha bajito? A Sí, ver, ahí sí. ¿me escuchas bien ahí? Ahora sí. Siempre he tenido una duda con respecto al rico y Lázaro. ¿Ya? Cuando el rico se va al infierno y, y Lázaro al seno de Abraham, ¿quién cuenta esta historia si ellos se supone que están en otra dimensión, por decirlo o sea, ya estaban muertos? Y en cuanto a la historia, el maestro, ¿por qué tiene tanta validez, hermana Janet? ¿Ya? Esta no es una parábola, no es una historia de las que Jesús contaba, ¿no es cierto?, como parábola para dar una enseñanza. Esto es una historia real, ¿ya? Y como él fue testigo, podría haber sido un año antes, 10 años antes, 100 años antes, 500 años antes, porque como él es eterno, él tenía muy clara esta historia. Por eso decide ilustrarlos a la época de ellos y que quedara registrado para nosotros, para poder entender que así como hay día, hay noche, hay cielo, pero también hay infierno, ¿cierto? Y él toma esta historia y la cuenta. No dice esto sucedió en el reino pasado, sucedió en la época de Babilonia, no dice eso.
pero el fondo es el mismo. El fondo es el mismo. E ilustra, no es que sea malo ser rico, porque si uno analiza, el personaje comía de las migajas, o sea, él agarraba la basura del lado afuera. Al decir debajo de su mesa, no es que literalmente estaba debajo de la mesa ¿no es cierto?, del rico, porque dice que los perros, ¿no es cierto?, lamían las llagas de él. Entonces el rico no iba a aceptar que debajo de su mesa hubiera un pobretón, ¿no es cierto?, y más encima tuvieran los perros lamiéndole, no. Se refería a que él estaba seguramente afuera de su casa, botaban la basura, él recogía la basura, allí estaban los perros, y él nunca tuvo misericordia de él, de verlo, ¿no es cierto?, de salir en su Mercedes-Benz, ¿no es cierto?, su carruaje, digamos, de la época, y verlo allí, y no pudo de su riqueza apoyarlo, ¿no es cierto?, y darle. Entonces él dice que vivía en banquetes, ¿no? ¿Verdad? Esto es una historia real porque luego él es muy claro cuando ambos llegan al Seol. En aquellos tiempos, creo que lo hemos hablado en otras clases, en aquellos tiempos había un solo lugar donde estaba, digamos, el cielo y el infierno, que se llamaba Seol, ¿no es cierto? O Hades, cuando se traduce al griego. Pero había una diferencia entre ambos, ¿cierto? Había una bifurcación, una cima, una bajada muy pronunciada. Y en un lado Con estaba ese, cima con con ese. ese, cima, claro, cima con ese, no de cima con cerros de altura, ¿no? Había una bifurcación, qué sé yo, ¿cómo se le llama también en el mar? En el mar se producen, tiene un nombre raro, una profundidad, ¿no es cierto?, que dividía ambos. Pero lo curioso de todo esto, no, yo creo que no lo dice Jesús para ilustrarnos, sino que yo creo que fue literal cuando el rico sintió como cierto derecho, porque era rico, de pedirle, ¿no es cierto?, a Lázaro que viniera, se mojara su dedo en agua y untara su lengua. Se vivía todavía con esa misma mentalidad cuando estuvo en la tierra, ¿no? Que él sentía que tenía un derecho a él, porque era pobre, ¿no es cierto?, y que él era... No, no. Dios permitió que el rico viera a Lázaro, que él estaba en el reposo, pero no durmiendo. ¿No es verdad? Dios no es de dormilones, ¿no es cierto? Ya lo explicamos la otra vez. Nosotros cuando morimos, no dormimos, morimos, ¿cierto? Los que conocemos a Cristo, los que le amamos, los que le seguimos, morimos y nos vamos al paraíso del Señor. Y los que mueren sin Cristo al infierno. Eso yo creo que usted lo tiene muy claro. No dormimos. Usted va a un velorio y alguien dice por ahí, escuché, hay una misión muy de las nuestras, que dice, lo llama el sueño de los justos. ¿Mm? Yo creo que más de alguna vez lo he escuchado ahora. Y otros dicen, está durmiendo, ¿cierto? Pero no, murió. Está muerto. Bueno, volviendo a lo que usted pregunta, hermana, Dios, por intermedio de Cristo en este caso, hace notar la diferencia. Este es el castigo para, ¿no es cierto?, el rico, no por ser rico, sino por ser avaro, por vivir en deleites y no ayudar a su prójimo. Y este para el que sufrió. Y ahí lo muestra muy claramente, hay una imagen muy clara, como vemos a Abraham que estaba vivo también. Como vemos a Samuel, al profeta Samuel, cuando es invocado, él estaba vivo, no estaba durmiendo. ¿Por qué me molesta en mi descanso? No, tú me molestas. ¿Te recuerdan? Entonces, ¿están durmiendo? No, o sea, quien partió de nosotros, en nuestros casos familiares muy queridos, como mi madre, mi abuelo, como pastor, siervo del Señor, eh, está ahí en el reposo del Señor esperando el día que todos resucitemos y tienen un cuerpo glorificado, pero están vivos a la presencia del Señor. Y el rico Pastor, Lázaro lo refleja muy bien. Hermano Manuel. pero pastor, sí, es que en referente al caso de Samuel, yo lo encuentro distinto porque ese espíritu de Samuel que aparece no es de Samuel, sino es un espíritu de Satanás, el diablo, que envía. No, Así lo no, entiendo yo. es Samuel, es Samuel. Le habla las mismas palabras, las mismas palabras que en vida le había profetizado, se las vuelve a repetir, le reafirma su condena. Dios Pero es permitió. que, pastor, es que recuerde que más adelante él le dice de que va a estar con él. ¿Ya? En la parte del versículo bíblico dice de que
va a estar donde va a estar él, también va a estar Saúl, le dice. Claro, pero a lo mejor no se refería, no lo explicita la Biblia, si va a estar al lado derecho o al lado izquierdo. No, va a estar en el Seol, pero no dice que vaya a estar al lado allá donde cayó el rico. ¿Me entiendes? La muerte iba a llegar sobre Saúl e iba a llegar al mismo lugar, pero al lugar como Seol, ¿no es cierto? Nosotros no estamos para juzgar aquí, pero por la desobediencia, por lo que él hizo, más encima consultaron a una Una divina que era divina. prohibido por Dios, ¿cierto? Era prohibido. Amén. Entonces, iba a llegar al mismo lugar, al Seol o al Hades, pero al lado donde después llegó el rico, ¿cierto? No, esa muestra, que es bastante extraña, era así, Dios permite ciertas cosas, como cuando detienen, ¿no es cierto?, eh, cuando ahora Josué, y el sol se detiene, ¿no es cierto?, en Gabaón y la luna en el Valle de Jalón, ocurre un hecho que es científicamente imposible. La Tierra gira alrededor del Sol a 107 kilómetros por hora. 107.000 kilómetros por hora, perdón. 107.000 kilómetros por hora. A una velocidad casi inimaginable para nosotros. Y sobre su eje a más de 1.000 kilómetros por hora. ¿Cómo se puede detener? ¿No, verdad? ¿Cómo es posible que Ezequías, el rey, diga, no, que para que yo esté seguro que tengo 15 años más de vida, yo quiero que usted me dé una muestra, Dios mío? Bueno, pide lo que quieras. Bueno, que tenían un reloj, ¿no? Se medía por gradas, ¿cierto? Entonces, que la sombra avance 10 grados es como normal, porque el día va declinando por naturaleza. Pero que retroceda 10 grados, que más o menos en tiempo nuestro significan 40 minutos. ¿Cómo es posible, si la Tierra va girando a 107.000 kilómetros por hora y sobre su eje más de 1.000 kilómetros por hora? ¿Cómo es posible que suceda? ¿Cómo es posible que salga Samuel, ¿no es cierto?, por una invocación inmunda, ¿no? Entonces, Dios, que Él crea las leyes y normas, Él las puede intervenir. ¿Me entiendes? Porque Él la creó. ¿Por qué, si Lázaro estaba muerto como ley natural, su cuerpo, dice la Biblia, que estaba putrefacto, o sea, ya pudriéndose, ¿no? Maloliente? ¿Cómo Él, cómo lo pudo hacer? O sea, otra vez, la ley que Él estableció natural, Él la interviene. Mano Manuel. Entonces, esto pasa acá también en esta muestra. Si era Samuel, sí era Samuel. ¿Por qué lo permitió Dios? Él mismo dice que un espíritu, ¿no es cierto?, inmundo atacaba a Saúl y él lo permitía. ¿Se recuerdan? Él Sí, pastor. permite, ¿cierto? Él permite ciertas cosas. Dice, pero es que, ¿cómo Dios? Nosotros nos imaginamos que Dios es cuadradito, como que tiene que funcionar. Yo también pensaba eso antes, como tiene que funcionar como nosotros creemos. Pero el apóstol Pablo nos saca la venda a los ojos y nos habla de la multiforme gracia de Dios. Las mil y una maneras que Dios puede actuar, ¿cierto? Más allá de lo que nosotros nos imaginamos, que cuadradito Dios, no es así. No, pues si uno lo ve cambiando cosas, ¿cómo es posible que una persona caiga al mar y se lo traiga un tremendo pez y no muera dentro del pez? ¿Cierto? Y el tipo más encima había pagado por desobedecer a Dios, se fue para otro lado. Y lo agarra el pez y viaja no sé cuántos kilómetros en los 3 días de más, porque el pez grande puede, no sé, andar varios kilómetros por hora, ¿no? Hasta 50, 60 kilómetros por hora, algunos se han podido medir, ¿no? Y llegar cerca de las costas, Nínive no tenía costas, pero cerca de la tierra de Nínive, y ahí vomitar. ¿Cómo se explica eso? Si la ciencia hoy día no, que se asfixiaría, dicen. Pero una ballena azul, podemos encontrar ahí testimonios de 32 metros de largo. No tiene dientes para morder así. Podría decir eso. Pero Dios lo permitió. Y recuerde que dijo Jonás, él pensaba que era el infierno, ¿cierto? Cuando el alga se le pegó a la cabeza, el olor de ha sido terrible, ¿no? El olor, la humedad, ha sido terrible para él. Pero Dios lo permitió. Entonces, Él hace cosas que nos sorprenden, y vamos a encontrar muchas cosas
extraordinaria en la Biblia, cómo funciona, no como nosotros queremos. Por eso, pastor, por eso debemos entender que Cristo nunca dejó de ser Dios. Aunque fue totalmente hombre, nunca dejó de ser Dios. No utilizó sus atributos completamente, pero tenía la divinidad siempre. Amén. No podía ser de otra forma. No podía ser. Entonces, Sí, cuando habla alguien que dejó su trono, como dice Filipenses, sí, po. ese dejar no quiere decir en soltarlo, olvidarse, cambiarse de traje, no. No podía, Claro, no, era imposible, imposible. imposible. Me preguntan también acá, referente a la divina, que la divina se asustó porque no era el espíritu con que ella trabajaba. Yo creo que la primera vez que la divina le asustó, nos dice la Biblia que tenía un lavatorio con agua, una bolita de cristal, pero yo creo que primera vez que ella, sí, porque estoy seca, porque apareció algo y empezó a ver como una imagen, ¿cierto? Una imagen, veo, estaba sorprendida, yo creo que nunca antes he vivido esto. Por eso Dios permite ciertas cosas en contra de nuestra razón, en contra de lo que la ciencia hace. ¿Cómo se explica que haya caído en el diluvio tanta agua, ¿no es cierto? O al comienzo lo dice, estaba todo lleno de agua, pero luego separa las aguas de las aguas. ¿Cómo se explica eso? Que una protección tremenda sobre alrededor de la Tierra como la capa de ozono quedó llena de agua, ¿cierto? Para poder entender cómo después el diluvio abarcó hasta montañas tan altas de 8.000 y tantos metros de altura. Porque creemos que el diluvio fue mundial, no fue focalizado, ¿no es cierto?, allá en las tierras del Señor, nada más, ¿cierto? ¿Cómo podemos entender eso? Doctor José, una consulta, volviendo al Hermano, tema que estábamos trabajando hoy día. amén. Usted nos decía que desde la vuelta del pueblo de Israel a Israel, a Jerusalén, se había ausentado la presencia de Dios y ya habitaría en el corazón del hombre. De Claro, eso se ha hecho un verso muy famoso que se predica como si estuviese escrito en la Biblia, claro, que dice, como dice Dios, ya no habitaré en el corazón del hombre, o sea, en templo hecho por mano de hombre, sino en el corazón del hombre. claro, Ese punto obviamente no está escrito, pero claro. hay algún verso referente. Es como una deducción Jeremías de... 31. Jeremías 31, 33. Sí, pero en Jeremías 31-33 dice que establecería sus leyes en Claro, nuestra mente y en nuestros corazones, pero no está claro, hablando del levantamiento de la gloria de Dios del templo para traspasarlo a nosotros. sí. Como Específicamente nos lo dice Mano Walter como así de literal, ¿no? sí, Como dice ¿cómo se llama el dicho muy nuestro? Al que madruga Dios le ayuda. Pero si uno ve claro, en Proverbios, tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Hay cosas que son muy, digamos, de conclusión, de cómo Dios puede sí, actuar. Es correcto, una sí. tremenda realidad. Entonces acá también es una tremenda realidad. Pero le voy a subir si encuentro más material respecto a esto, mi hermano Walter, al grupo. Vamos a subir. Correcto. Pero es una realidad. Él decidió esto por algo, porque sabía ya que iba a transformar en una limitación para el mundo. La samaritana dijo, si ustedes tienen el templo al lado allá, nosotros ni podemos ni pasar para adorar allá. ¿Te No, recuerdan? sí, claro, eso está claro. Es que me Así. refería a si había algún verso que Te lo voy puntualizara a... la situación que se predica muchas veces Claro, como algo escrito en la palabra, en la como Biblia. hablo escrito, pero es como una verdad bíblica, sí lo es. Sí, sí, Así. correcto. Bien, estamos bien pasaditos la hora, son Sí, 5 para las 11, así es que Dios les bendiga. Respecto a la llegada, de lo que mencionaban delante, aquí el terminal está relativamente cerca porque todos los buses llegan al terminal de Talca. Y hay minibús para acá, para Aurora. Salen a cada 2 minutos, cada 5 minutos. La persona llega, los que viajan de Santiago, si no viajan, por ejemplo, en vehículo, viajan, o del sur, el vehículo, el bus llegue al terminal de Talca, ahí al lado, a 15 metros, 20 metros, están los minibuses a San Clemente. Y obviamente se mandarán las coordenadas, ya decir, se mandará la ubicación digital, ¿no?
y está relativamente fácil para ti. Ahí estamos pendientes. Así llegaron algunos par de años a conferencias, han llegado pastores, se bajan aquí en Aurora, que está cerquita aquí, y yo los voy a buscar, aquí está cerquita. Así es que para el que no tenga vehículo, coordinaríamos ahí, Pastor Ever, está, relativamente, hay mucha locomoción para acá, mucha locomoción, cada 2 minutos, cada 5 minutos. De eso vamos a ir dando las referencias prontito Claro. en eso y antes que terminen, le saque la foto el hermano Marco. Hemos cerrado mayo, les recuerdo todo el proceso de tesorería también para ir poniéndonos al día y estar todos cuadrados para el otro para fin de mes también, ¿ya? Este es algo que tengo que decirlo. Luego tenemos un receso y parte una nueva matrícula que lo vamos a hacer todo con unos afiches informativos Claro. y parte nuevamente segundo semestre. Esto es como todo instituto bíblico, perdón, instituto convencional, que cada semestre uno paga una matrícula permanente. Es la Así como mejor. la universidad, ¿no es cierto? Y Sí, es sí, acá también, y comprenderán instituto que y todo. tiene toda una connotación y una relevancia también los fondos. Y, Sí. y que la continuidad de ustedes va a depender de los pagos, obviamente. Es así, es un Amén. compromiso que hemos hecho, ¿no? Así que Por para favor, que, ¿ya? además que lo hemos analizado con el pastor Eve y decimos, no, la verdad que es casi figurativo el costo mensual. No es fácil cuando no hay trabajo, cuando hay otras cosas, pero cuando vemos los costos que tienen en la actualidad los seminarios, la verdad que es casi figurativo nuestros costos. Pero Amén. no deja de tener la importancia y la relevancia que tienen los demás institutos. Vamos a orar para entregar este trabajo al Señor. Amén. Amado Amén. Dios, le damos gracias por este tiempo que nos dio. Usted es el único que Amén. puede despertar estas neuronas del aprendizaje. Usted es el Amén. único que puede colocar en nosotros el querer como el hacer, Amén. empujarnos, impulsarnos para creer, Señor amado, impulsarnos para mejorar nuestro conocimiento, tomando este libro santo como es la Biblia, Padre amado, para instruirnos, amado Dios, para tomar esas líneas de tiempo que nos hacen ubicarnos y comprender mejor ciertas cosas, amado Padre, y usted es el único. Pero, Señor, nace también del corazón nuestro cuando, Señor, no por saber más que el otro, sino, mi Dios, por amor a su obra, aprender más, para enseñar mejor, porque más de algún momento usted nos va a echar mano. Ayer nos hablaba su palabra de una manera maravillosa cuando nos hace el llamado, no nos deja a la deriva, nos llama, pero también luego los capacita, Señor. No somos perfectos, Amén. podemos cuestionarnos mucho, pero nos toma, nos capacita y luego, tal como Eliseo lo hizo, servir a Elías, Señor, y luego, cuando parte Elías, él servir, mi Dios, a toda una nación. Amado Padre, entonces, más de alguna vez, a los que están aquí, Señor, aprendiendo, usted echará mano de ellos, estarán bajo una responsabilidad, ya sea coordinando en un grupo de Dorcas, coordinando tal vez en el templo principal, enseñando al grupo de jóvenes o a los niños. Entonces es necesario que haya este temor reverente de aprender cada vez más de su palabra para prepararse, Señor, y entregar esto en favor de su obra. Bendíganos del cielo, denos el buen descanso a cada uno de mis hermanos y pastores, que sea grata, mi Dios, el reposo de esta noche. Se lo pedimos a Amén. usted, todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le Amén. damos la gloria, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. Hermano Amén. Marco, ¿la foto o la sacó ya? Amén, amén. A la fotito, hermano. Tiene Muchas la foto. gracias, muchas Celeste, gracias. te vi, Celeste, te vi. Muchas ¿Ah? gracias, mis pastores. Dios les bendiga. ¿No van a salir con los ojos cerrados? Amén. Ahí. Ya, bien. Chao, Dios les chao. Muchas bendiga. gracias, pastores. Hermana Bendiciones. Gloria, Señor les bendiga. Bendiciones, Buenas noches. bendiciones. Pastora Rosita Vicente. Pastor José, no se desconecte. Chao, bendiciones. Buenas noches, Bendiciones a todos, gracias. Dios les Lo llamo por Cuídense. teléfono. No es más fácil. Chao, chao. Chao, Buenas muchas gracias, noches. pastores. Bendiciones. Amén. Amén. Chao a todos, un abrazo. Bendiga, Galeña. Bendiciones. Chao. Bendiciones.